Buen día, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el resumen de ganglios basales. Tomen un poco de su tiempo, que tomar, que comer y vamos a darle. Vamos a comenzar con la ubicación anatómica. Los ganglios basales se van a encontrar en la parte media del telencéfalo. Si ustedes recuerdan, tenemos un diencéfalo, tenemos un telencéfalo, tenemos el rombencéfalo. En esta parte vamos a hablar nada más del telencéfalo. Aquí estamos observando un corte coronal. Si ustedes se acuerdan, el corte coronal pues va en un plano frontal y lo corta exactamente a la mitad. Y veríamos nosotros esto como si fuera una tomografía, ¿no? Un corte coronal en el cual estamos viendo los ventrículos laterales. Estos son los ventrículos laterales y el ventrículo, el tercer ventrículo. Entonces tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. A los lados de estos tenemos el tálamo, este es el tálamo. Y ya vamos a ver propiamente los ganglios basales, que se van a formar por cuatro estructuras principales, que son el núcleo caudado, este de aquí, el putamen, el globo pálido y la amígdala. Entonces, el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado y la amígdala, que no se ve aquí. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, tienen otras denominaciones un poquito más específicas, otras clasificaciones, que son el núcleo estriado o el neoestriado, también se le llama, el cual va a constar de el putamen y el núcleo caudado, es decir, el putamen y el núcleo caudado. Estos dos van a ser el núcleo estriado. Y luego tenemos el núcleo lentiforme, porque va a aparecer un lente, el cual se va a formar por el putamen y el globo pálido. Recuerden ustedes que el globo pálido van a ser estas dos estructuras que están aquí. Y entonces entre el putamen y el globo pálido vamos a formar el núcleo lenticular o lentiforme. Si nosotros lo viéramos de una manera un poquito más general, sería esta parte de aquí. Aquí nosotros estamos viendo pues los ganglios basales en un conjunto. Esto de aquí por dentro sería el tálamo, lo está cubriendo, no siempre lo veríamos nosotros viéndolo desde afuera. Entonces aquí tendríamos nosotros primero el putamen y luego adentro sería el globo pálido, tanto externo como interno. Y todo esto sería la cabeza del núcleo caudado y luego la cola del núcleo caudado. Y discurriría por unas estructuras o vecinas a unas estructuras del sistema límbico que se llama el fornix, hasta terminar en la amígdala. La amígdala, recuerden ustedes también que está en contacto con el hipocampo. Entonces aquí no la vemos porque si ustedes ven el corte no llega a la amígdala, por eso es que no vemos la amígdala, pero también es parte de los núcleos basales. Y por último tenemos el cuerpo estriado. El cuerpo estriado no va a ser más que la formación de una estructura que se encarga de los movimientos voluntarios inconscientes y se va a formar por el núcleo lentiforme, que ya sabemos que es el putamen más el globo pálido, así como el núcleo caudado, que es este de acá. Entonces son estas dos estructuras, putamen más globo pálido y el núcleo caudado. Entonces cuando formamos nosotros o juntamos nosotros al núcleo lentiforme, que ya sabemos que son estas dos estructuras, más el núcleo caudado, que es este de aquí, tenemos el cuerpo estriado. Y ese es el que nosotros vamos a considerar para los movimientos voluntarios inconscientes. La relación anatómica y funcional, vamos a ver nosotros que el cuerpo estriado, como ya vimos, se va a encargar de los movimientos voluntarios inconscientes. Pero luego tenemos la amígdala, aquí, que es una estructura que se ha estudiado bastante y que se ha relacionado con el miedo. Aquellas personas que tienen una amigdalectomía bilateral, una amigdalectomía cerebral, obviamente, bilateral, o tienen un daño en estas estructuras, ya sea de una malformación que hayan tenido, una agenesia de esos núcleos,
se han dado cuenta que esa persona tiene incapacidad para percibir las amenazas o las sensaciones de miedo, muy así como Juan sin miedo, que no le tenía miedo a nada. Entonces está relacionado con el miedo. Y recuerden ustedes que nosotros vimos cuando estamos viendo el sistema olfatorio, que tenía mucho que ver con los recuerdos, con la memoria. Habíamos visto que está extremadamente relacionado con el hipocampo. El hipocampo también es parte del sistema límbico y se encarga del procesamiento de la memoria a corto, a mediano y a largo plazo. Y por último tenemos la relación que tiene la amígdala con el primer par craneal, el sistema olfatorio. Aquí tendría una continuación, si ustedes recuerdan vendría el nervio olfatorio por aquí y tendría unas conexiones directamente con la amígdala, que si ustedes recuerdan prácticamente la amígdala viene a formar parte de una circunvolución cerebral, es parte prácticamente de la corteza. Y dentro de las funciones no nada más es el movimiento y el miedo, sino que también tiene funciones sensoriales subjetivas, como por ejemplo habíamos visto nosotros relacionar el olor de un perfume con una persona. Ese tipo de emociones los vamos a poder nosotros tener gracias a las relaciones que existen de los núcleos amigdalinos con el hipocampo y el sistema límbico, además de tener los movimientos voluntarios inconscientes. En la distribución anatómica, pues vamos a tener de manera rápida, que ya habíamos mencionado que se va a relacionar con los ventrículos laterales, el tercer ventrículo laterales, tercer ventrículo, y va a haber otras estructuras alrededor de ellos. Uno es el claustro, que es esta línea de sustancia gris, es como si fuera una laminita de sustancia gris que se llama claustro, que pasa precisamente a un lado del putamen, entre el putamen y la corteza temporal. Recuerden ustedes que tenemos una cápsula interna, pero también tenemos una cápsula externa, ahí pegadito a la cápsula externa. Y de otras relaciones, pues vamos a tener el núcleo subtalámico y la sustancia gris, que va a estar más relacionada con el mesencéfalo. Entonces, tenemos que entender que se distribuye por todo el telencéfalo, que va a tener algunas relaciones corticotalámicas y talamocorticales, que va a tener algunas relaciones con el mesencéfalo gracias a algunos núcleos que están en relación directa, tienen bastantes conexiones con ellos, que se va a relacionar con el sistema límbico por los núcleos amigdalinos y del hipocampo, y que tiene algunas otras relaciones anatómicas que es importante tomar en cuenta, como el claustro. Así que no se toma en sí como parte de los ganglios basales, pero por su vecinidad, la vecinidad que tiene con el claustro, también se suele mencionar. Y obviamente que las partes propias de todo los ganglios basales tenemos que tenerlas en cuenta como un todo, porque va a cambiar dependiendo de la perspectiva, dependiendo de cómo nosotros lo estemos viendo, en qué corte estemos viendo nosotros esos ganglios basales, va a cambiar su distribución. Ahorita en unas diapositivas anteriores veíamos que la amígdala no se veía si ponen un corte más anterior. Si ponen un corte más anterior, incluso no vamos a ver el tálamo, y el núcleo caudado lo vamos a ver cada vez más grande. Si nos vamos a la parte central o la parte posterior, vamos a ver el núcleo caudado cada vez más pequeño y más superior, porque y luego vamos a empezar a ver que desciende, porque se va a empezar a acercar a la cola del núcleo caudado. El núcleo caudado no nada más es una bolita que está ahí, es una estructura que tiene una extensión que discurre de modo anteroposterior y que va a ir cambiando sus dimensiones. Por eso es que va cambiando como vemos nosotros el núcleo caudado, así como pues todo el núcleo lenticular, ¿no? Que es el putamen y el globo pálido, tanto externo como interno. Entonces va a ir cambiando, eso tenemos que entenderlo para que no nos perdamos al momento de nosotros ver una tomografía
que sepamos que estas estructuras, dependiendo del corte, si nos lo presentan más posterior o más anterior, va a cambiar. Entonces el núcleo caudado es una de esas estructuras que al inicio de una tomografía, si lo vamos a ver en unos cortes anteriores, lo vamos a ver más grande, lo vamos a ver más superior, y conforme se va posteriorizando, vamos a empezar a ver que se empieza a hacer cada vez más chiquito, se empieza a ascender o a ser más superior, y luego empieza otra vez a descender hasta que se pierde con toda la sustancia blanca del fornix y de la cápsula interna, y lo único que vamos a ver ya a nivel de la parte media va a ser la continuidad que tiene con la amígdala, porque recuerden que todo esto hace como un círculo, un ciclo, y hasta que lo vamos a dejar de ver completamente. Las conexiones. Habíamos visto ahorita nosotros que va a haber demasiados relevos en los ganglios basales. De hecho, pues una de las funciones que habíamos visto nosotros es prácticamente un sinfín de relevos que va a tener para nosotros mantener una postura al momento por ejemplo, de caminar. El que nosotros caminemos es un muy buen ejemplo de cómo funcionan los ganglios basales. Se van a encargar de los movimientos voluntarios inconscientes, es decir, si yo voy a caminar o me voy a trasladar de un punto a otro, no le tengo que estar diciendo a mi cuerpo, vas a mover esta pierna y lo vas a mover esta otra pierna y vas a mover no, yo nada más pongo mi destino y me dispongo a moverme, y los ganglios basales empiezan a generar el movimiento de manera inconsciente, es decir, todo el movimiento es voluntario, pero es inconsciente, ya saben cómo moverlos. Tanto los ganglios basales como el cerebelo son expertos en hacer esto, y también otras estructuras como el núcleo rojo. Son expertos en los movimientos estereotipados, el cerebelo sobre todo para mantener una postura, y los ganglios basales para movimientos voluntarios inconscientes. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante sus conexiones. Unas, ustedes ya lo saben, que es el cuerpo calloso, que va a estar mandando algunas fibras axonales de un hemisferio al otro, el hemisferio contralateral, y además ese cuerpo calloso va a estar entrecruzando informaciones de manera entre ambas cortezas de los hemisferios, pero sigue siendo sustancia blanca. Y luego tenemos las vías córtico-talámicas o también tálamo-corticales. Estas van a ser tanto aferencias como eferencias, lo que nos va a estar dando a nosotros una relación muy intensa entre lo que nosotros queremos hacer como cómo se va a hacer inconsciente. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros vamos a ver con sus compañeros que tenemos fibras ascendentes y descendentes que tienen como relevo el tálamo. De ahí que tenemos algunas vías espinotalámicas y tenemos algunas vías que son córtico-talámicas, y unas que son tálamo-corticales, ¿no? Que prácticamente pues nada más les está diciendo de dónde va esa información, y esos relevos son importantes precisamente porque no todos los movimientos los vamos a hacer de manera consciente. Si fuera así, pues nunca nos moveríamos, porque tendríamos que estar pensando cada movimiento. Entonces ahí es cuando entran los ganglios basales y estas aferencias y eferencias de las vías ascendentes y descendentes, que van a tener relación con el mesencéfalo y con la médula espinal. Tenemos la cápsula interna, que ya hemos visto, que no es más que un manojo de axones de sustancia blanca. Y de este lado tenemos la cápsula externa, que aquí no se ve, donde está el claustro. Entonces, vean ustedes cómo acá nosotros hacemos un corte ya propiamente en el puente. Veríamos, bueno, ya prácticamente llegando a mesencéfalo, veríamos nosotros la sustancia nigra, la pars compacta de la sustancia nigra, y ya sabemos nosotros que ahí tenemos pues la dopamina. Los neurotransmisores que son más importantes en los ganglios basales, como sus compañeros lo habían mencionado, van a ser el GABA y la dopamina. La dopamina sobre todo va a estar sintetizada por la sustancia nigra,
y el GABA va a ser un neurotransmisor inhibidor. Ahora, vean cómo estos relevos de la sustancia nigra al núcleo caudado y al globo pálido no se van a quedar ahí, sino que van a empezar a hacer algunas conexiones a la corteza, a cualquiera de ellas, así como el putamen, van a ir a la corteza prefrontal, a la corteza parietal y a la corteza temporal. Además de estar haciendo conexiones también directamente con las demás partes de los ganglios basales, como la amígdala, y eso nos va a estar fomentando una serie de sinapsis que, al estar relacionadas con el hipocampo, gracias a la amígdala, se va a formar una memoria muscular. Esa memoria muscular es la que le permite, por ejemplo, a los deportistas ser tan eficientes en los movimientos sin tener que estar ellos haciendo consciente cada vez que van a saltar, cada vez que van a correr, cada vez que van a tirar un golpe. Y esa memoria muscular la van a ir formando mediante sinapsis asociativas que van a ser por la amígdala con el hipocampo y los núcleos basales. Entonces tiene mucho que ver precisamente el sistema límbico con los ganglios basales, van a estar muy relacionados. Muy bien, entonces esto es la parte de los ganglios basales. Espero que les haya quedado lo más claro necesario para su examen. Cualquier pregunta me la pueden hacer vía WhatsApp o directamente en la plataforma, y con gusto les estaré contestando. Que tengan muy buen día y nos vemos en la próxima clase.